Bienvenidos. Hoy les daremos un resumen del libro de las teorías de la personalidad de Susan Cloninger, específicamente el capítulo 2, donde nos habla del psicoanálisis de Freud y la psicología analítica de Jung. Estas dos teorías trabajan o nos muestran el inconsciente. Los integrantes somos Heidi Santander, Natalia Díaz, Emanuel Román, Yaleida Chaustre, Yaneri Cordero y Zulia. Yo vengo a hablarles sobre el psicoanálisis, que entre ellos participa Freud y Jung. Freud, que nació en 1856 entre la familia judía en República Checa. Él estudió en la Universidad de Vera, medicina, especializado en neurología. Empezó su carrera académica de medicina en las medicinas académicas donde eran mal pagadas. Entonces él quería hacerse conocer y veía de que esa no era la opción. Entonces tomó el camino de irse a las clínicas privadas, a dar neurología, que fue donde se casó con su mujer Marta Bemagues, que tienen 6 hijos, y entre ellos nace su hija Ana, en el cual sigue sus pasos como psicoanalista. Él se da cuenta en sus prácticas que existen muchos pacientes con problemas psiquiátricos. Entonces él durante su carrera va cambiando su manera de pensar y es donde se va enfocando al psicoanálisis. También también toma en cuenta de que él quiere darse cuenta de los problemas físicos que dan las personas psiquiátricas, y como neurólogo sabe que cuando existen fallas tanto en el cerebro como en las neuronas, pueden existir fallas de síntomas físicos como la parálisis y los síntomas emocionales, como ellos pueden ser la ansiedad y la depresión. También toma en cuenta algunos acontecimientos que hicieron algunas personas, como fueron los franceses que realizaron o dieron a conocer el hipnosis. Y también Jean Martins, que es el que dice de que los síntomas psiquiátricos podrán inducirse a través de la hipnosis. Freud toma todas estas perspectivas y aún así cambia su manera de pensar, y es donde él le va dando la bienvenida al psicoanálisis. Él habla sobre los niveles de conciencia, y Freud toma en cuenta de que existen 3 niveles de conciencia, que es el consciente, el preinconsciente y el inconsciente, que es en el que él más se refleja. En el consciente dicen que las personas se dan cuenta, incluyendo de los recuerdos y acciones intencionales. Y en el preinconsciente es algo del material del cual no nos percatamos. Puede ser traído con rapidez a nuestra atención. Del inconsciente, que es donde él más hace hincapié, él dice que su contenido no se mueve rápidamente hacia la conciencia. Se refiere a los procesos mentales en los cuales las personas no se dan cuenta. También dice que entre el contenido del inconsciente están los recuerdos traumáticos, como un ejemplo podría ser cuando un niño sufre abuso sexual. Él va a recordar sus partes traumáticas. Es importante conocer que Freud hizo estos experimentos con el Iceberg, que flotaba en el agua, y él sacaba varias conclusiones de eso. Nos podemos preguntar el origen y la naturaleza del inconsciente. ¿De dónde viene este poderoso y penetrante inconsciente? Freud aseveró que era creado primero por la experiencia, sobre todo en la niñez. En las estructuras de las personalidades, Freud da a conocer 3 estructuras, que es el ello, el yo y el superyo. En el ello dice que el cual contiene los instintos biológicos, es la única estructura de la personalidad procedente del nacimiento y funciona según el principio del placer. El ello se conduce a la unidad de la personalidad y que está en contacto con el mundo real. Y el superyo, que es la última y es la tercera y la última estructura de la personalidad en la que Freud habla, dice que es el representante interno de las reglas y restricciones de la familia. Y la sociedad genera culpa cuando actuamos. La sociedad genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. Se dice que además el superyo se nos representa en un ideal de yo, el cual es una imagen de lo que queremos ser, nuestros estándares
internos. Freud también, también se decía que en el superyo, el superyo se desarrolla a temprana edad y se considera la etapa inmadura, donde Freud rechaza mucho la religión como inmadura también. Y para Freud la ética madura no se logra a través del superyo, sino a través del yo. Es la única estructura de la personalidad que se adapta a la realidad actual. Muchísimas gracias. Para dar continuidad a lo que mi compañera acá decía, podemos decir que el ello, el yo y el superyo no siempre coexisten de una manera pacífica. Esto se debe a que el ello demanda una satisfacción inmediata de los impulsos, mientras que el superyo amenaza con la culpa si se intenta satisfacer cualquiera de estos impulsos inmorales, lo cual lleva a que exista un conflicto intrapsíquico, lo cual se genera debido a que el yo trata de reprimir los deseos inaceptables, pero no siempre tiene éxito. Estos deseos, el material que se quiere reprimir, posee una energía, y esta energía trata de regresar al material reprimido a la conciencia. Un ejemplo de esto sería como cuando se nos olvida un recibo o una cita al odontólogo. Este recuerdo siempre trata de regresar. Como el material reprimido casi siempre tiene que ver con el dolor, se reprime constantemente. Entonces decimos que el yo trata de reconciliar las demandas en conflicto del ello y del superyo, de la misma manera en que al mismo tiempo toma en consideración la realidad externa, con sus oportunidades limitadas a satisfacer el impulso. Freud comprendió este fenómeno desde el punto de vista de la hipótesis de la energía, en la cual nos explica que estos pensamientos inaceptables o estos impulsos tienen una energía psíquica, ya que la fuerza del impulso que busca la expresión no debe ser la fuerza represiva, sino esta fracasará, y lo que se está tratando de reprimir, o sea, este material, puede volver al consciente. Esto nos lleva a la cuestión de que entre más energía se invierta en el conflicto intrapsíquico, menos espacio disponible hay para tratar con la realidad actual. Esta hipótesis describe de manera apta la experiencia del agotamiento que puede sobrevenir por el estrés psicológico no resuelto, o por la necesidad del yo de dirigir las actividades, o en el lenguaje de Freud, lo que sería la función ejecutiva del yo. Encontramos que se realizaron varios experimentos donde se les pedía a los sujetos suprimir pensamientos o emociones en específicos, lo cual crea un impedimento en el desempeño de una variedad de tareas experimentales, como lo sería el estrechamiento de manos o el solucionar anagramas. Esto nos mostraba como si su energía hubiese sido disminuida por el esfuerzo de una autorregulación. Lo nos demuestra que las supresiones emocionales también tienen efectos adversarios en el desempeño de tareas de laboratorio, como en la vida diaria. Por otra parte, encontramos los mecanismos de defensa en donde el yo emplea varias estrategias para resolver el conflicto. Dichos mecanismos se adoptan si la expresión directa del impulso del ello es inaceptable para el superyo o es peligrosa en el mundo real. Todos los mecanismos de defensa comienzan con la represión de los impulsos inaceptables, forzándolos a ser inconscientes. Sin embargo, como ya lo dijimos, la represión consume energía, por lo cual el yo genera una variedad de mecanismos de defensa para disfrazar un impulso inaceptable, creando una distorsión de la fuente, la finalidad y el objetivo, el cual evita represalias del superyo, permitiendo esto evadir el cerco, lo que permite que no sea realizada una represión total del impulso. Asimismo, evita la experiencia de la ansiedad que se genera a partir de todos los mecanismos de defensa. Los de defensa varían desde los muy primitivos, que son los primeros creados en la infancia, hasta los más maduros, desarrollados más tarde. Mismo encontramos el desarrollo de la personalidad. Los legados de Freud es que la niñez influye potencialmente en la personalidad del adulto, dándonos 5 fases universales del desarrollo, en las cuales él creía que la personalidad se desarrollaba o se creaba al final de la tercera fase, lo que rodeaba la edad de 5 años aproximadamente. La primera fase es la fase oral, la cual ocurre desde el nacimiento hasta la edad de 1 año aproximadamente. En esta fase, la zona erógena es la boca, la cual se centra en la alimentación. Aquí, en esta fase, el lactante aprovecha todas aquellas cosas que le parecen buenas y escupe todo aquello que le parece desagradable, procurando más tarde en la segunda fase, llamada sadismo oral, en la que básicamente, en resumidas cuentas, se basa en el morder. La relación en la primera fase genera un tipo de personalidad de carácter oral, en donde es prominente los rasgos tales como el optimismo, la pasividad y la dependencia. La segunda fase del desarrollo se llama fase anal, la cual ocurre del segundo al tercer año de edad, en donde
el placer del niño se encuentra enfocado en otra parte del cuerpo, en el ano, en donde el deseo del niño por controlar sus movimientos intestinales entra en conflicto con la demanda social del entrenamiento para ir al baño. Recae en varias características, como lo sería el sentido del orden, la parsimonía y la obstinación, o de igual manera puede caer en la fijación anal expresada por otros temas relacionados con el dinero, que recaería en acumularlo o gastarlo excesivamente. La cefálica, o la tercera fase, es aquella fase que abarca entre los 3 a los 5 años aproximadamente, tal vez un poco más. Se encuentra en que el área erógena primordial del niño es la zona genital, siendo el deseo del niño expresado a través de la masturbación, y en esta etapa los hombres y las mujeres llevan un camino diferente en el área del desarrollo. El hombre, de acuerdo con Freud, él nos dice que el niño quiere matar al padre y reemplazarlo como la pareja sexual de la madre, siendo esto el llamado conflicto de Edipo. Sana del complejo de Edipo, el niño abandona sus fantasías por reemplazar al padre y en su lugar decide volverse como él, tomándolo como ejemplo a seguir. Por el contrario, en el desarrollo de la mujer podemos encontrar el conflicto de Electra, en el cual las niñas, al ver que carecen de un pene, creen que han sido castradas. Según Freud, las niñas creen o piensan que el clítoris es inferior al pene, por lo cual desean tener uno y lo envidian. Fantasean con la unión sexual con el padre, y a diferencia de los niños, ellas tienen que llevar un periodo de cambio del primer apego erótico, que sería la madre, y cambiarlo por el de su padre. Este cambio es facilitado debido a que las niñas mantienen un enojo hacia su madre, debido a que ella piensa que su madre no fue lo suficientemente poderosa para protegerla de la castración. Freud da una lista de 3 posibles resultados del complejo de castración de las niñas, en el cual encontramos la inhibición sexual o la neurosis, el complejo de masculinidad o la feminidad normal. En el complejo de masculinidad, Freud se refiere a que las mujeres se esfuerzan por logros inapropiados para ellas. En el desarrollo de la feminidad normal, de acuerdo con Freud, esto recae en el aceptar el papel de esposa y madre, con el desarrollo de rasgos normales como la pasividad y el masoquismo. La fase es la fase de latencia, en donde la niñez es un periodo de calma de los impulsos sexuales, y esta abarca desde los 5 años hasta la pubertad. Por último encontramos la quinta fase, la fase genital, en donde empieza en la pubertad hasta la madurez, en donde el adulto genital desarrolla la capacidad de experimentar satisfacción sexual con un objeto del sexo opuesto. Buenas tardes, mi nombre es Zuleima Gómez y le voy a hablar sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo Sigmund Freud, que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales. Según Freud, el psicoanálisis se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese durante las sesiones de terapia todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes, tal y como se le presenta, sin restricciones ni ordenamientos. Durante el tratamiento, los pacientes suelen descubrir cosas acerca de ellos mismos que no quieren aceptar o que les resultan demasiado difíciles de entender. Durante una sesión, los psicólogos pueden intervenir hasta un cierto punto. Lo más común es que se le dé al paciente el tiempo necesario para ahondar en su interior, descubriendo gradualmente detalles de sus personas que han permanecido ocultas durante años. Tratamiento psicoanalítico. Freud inventó el psicoanálisis como una forma de psicoterapia y como una ciencia nueva. Inicialmente trataban con hipnosis a sus pacientes que sufrían de trastornos emocionales, neurosis, angustias, somatizaciones, fobias, obsesiones y delirio. Ante el fracaso repetido del tratamiento hipnótico, inventó progresivamente el método psicoanalítico para tratar los mismos trastornos. Es decir, en el lugar de hipnotizar y aplicar la sugestión bajo hipnosis, prefirió descubrir poco a poco los factores ocultos y conscientes que provocaban las perturbaciones.
El psicoanálisis es un tratamiento serio. Generalmente tiene efectos profundos y duraderos en la personalidad. Hay que tener suficiente motivación y dedicación para que el proceso psicoanalítico tenga sus efectos transformadores de la personalidad. Una de las mejores indicaciones del tratamiento psicoanalítico sería para todas las personas que tratan el alma de su semejante, la psiquis, más especialmente para los psicólogos y psiquiatras. De esta manera, ellos también, como los psicoanalistas, conocerían mejor sus déficits, sus conflictos y sus demonios particulares, singulares y originales. Estos conocimientos y sus elaboraciones relativas les ayudan en su psicoterapia para no contaminar a sus pacientes con sus propios demonios, transferencias del terapeuta, y sobre todo para no dejarse invadir demasiado por los demonios de sus pacientes, contra transferencias. Buenas, mi nombre es Heidi Santander. Hoy les voy a hablar de la psicología analítica. Fue desarrollada por el médico psiquiatra Carl Gustav Jung. Nació en Suiza en 1875, falleció en 1961. Su teoría de la personalidad le daba predominancia al inconsciente. La libido para él no era sexual, sino era una energía psíquica con dimensiones espirituales. Decía que los aspectos más importantes y más interesantes de la personalidad se daban en el adulto, no en la niñez. Rechazó la ciencia para estudiar el inconsciente. En su estructura de la personalidad decía que debían coexistir tanto el inconsciente como el consciente y tenían que tener el mismo valor equitativo. De ahí nos encontramos con la individuación. La individuación es aquel proceso en el cual nos hacemos individuos. Él decía que era el rescate de la totalidad de la psique en el adulto. Cuando nacemos en una totalidad inconscientes, ¿sí? A medida que crecemos se desarrolla nuestra conciencia, porque nos vamos modelando, pero hay potencialidades que quedan en el inconsciente. Nos encontramos con el yo, que es un aspecto de la personalidad, es el aspecto de la personalidad consciente, es donde nos encontramos con la identidad personal, es donde tenemos nuestra voluntad, nuestras ganas de luchar y nuestras ganas de vivir. De ahí tenemos lo que es la persona. La persona es todo, el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo, es lo que le mostramos a los demás. Si recibimos sobre esas actitudes respuestas positivas, reafirmamos la persona, entonces tenemos una imagen social positiva, ¿sí? De ahí que la conciencia crea a una persona socialmente aceptable. Entonces, todo lo que no nos gusta de nosotros o lo que no queremos aceptar se va a la sombra. Las sombras son aquellas potencialidades que no hemos desarrollado o lo que la sociedad rechaza y que nosotros no queremos mostrar. Luego de esto nos encontramos con algo que se llama el ánima y el ánimos. La gente no solamente rechaza cualidades, sino que también cualidades que no nos agradan o cualidades que no entendemos, sino que también rechazamos cualidades en cuestión de identidad sexual, ¿sí? Lo que es diferente de nuestro sexo. Eso tiene que ver lo que es el ánima. El ánima es la represión de las cualidades femeninas en el hombre. Es decir, sería la mujer dentro del hombre. Y el ánimos son las cualidades masculinas reprimidas en la mujer. Es decir, el hombre dentro de la mujer. Normalmente los hombres reprimen emoción y la mujer reprime lo que es poder. Un ejemplo de esto sería cuando un hombre desmerita, cuando una mujer es muy sentimental o cuando no le agrada ver a las mujeres llorar. No está trabajado dentro de ellos lo que es la cualidad sentimental o mostrar su sentimentalismo.
Y en las mujeres, cuando la mujer teme a ser independiente, porque normalmente la independencia es una cualidad masculina. Luego de esto nos encontramos con el inconsciente personal. El inconsciente personal lo conforma lo que es la sombra, el ánima o el ánimos, que lo tenemos todos. El inconsciente personal son todas aquellas vivencias que hemos vivido, a través de nuestra vida, que son inconscientes. De ahí también viene otro término que es muy rechazado, ha sido el más rechazado para Jung, que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo lo llamaba el sótano escondido. El inconsciente colectivo trata de que son contenidos grabados grabados y heredados en nuestra célula en nuestra parte cerebral. Esto ha sido todo mi resumen sobre lo que es Jung. Mi nombre es Natalia Díaz. Continuando con las teorías de Jung, nos encontramos con una de las terminologías más controversiales, que fueron los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Entonces son un material en crudo que se expresa simbólicamente. En el inconsciente colectivo encontramos arquetipos. Como este inconsciente está básicamente determinado por la herencia, los arquetipos son muy similares de persona a persona y entre culturas. Aquí podemos encontrar la explicación de por qué, a pesar de las distancias, la mayoría de civilizaciones de culturas tenía los mismos rituales y creencias. Entonces, según Jung, es porque el ser viene codificado con estos arquetipos, tales como lo son la Gran Madre, el Padre Celestial, la figura del héroe, la figura del tramposo. Todos estos arquetipos vienen codificados. A diferencia de los arquetipos que podemos encontrar en el inconsciente personal, que fueron explicados anteriormente por mi compañera Heidi, que son la sombra, el ánima y el ánimos. Estos arquetipos, que son más del inconsciente personal, sí pueden ser modificados y varían dependiendo de la crianza del individuo. No va a ser, por ejemplo, la sombra varía entre lo que te enseñen que es bueno y malo. Y al igual que el ánima y el ánimos, va a variar según los roles sexuales que se representen en la cultura donde se está siendo creado. Estos arquetipos, como digo, se manifiestan más que todo en sueños, ya que, como Jung decía, los sueños son productos del inconsciente y los arquetipos se encuentran en el inconsciente. ¿Cómo se pueden distinguir los diferentes tipos de sueños, diferenciándolos del inconsciente personal y del inconsciente colectivo? Jung lo que hacía era escuchar a sus pacientes y que relataran cómo fue ese sueño. En muchos casos lo simbolizaban, lo dibujaban y también continuaban su sueño como con las imágenes que ellos quisieran, haciendo de este como un cuento. Y por instinto, pues Jung básicamente llegaba a una conclusión, porque como he leído y se dice, Jung no apoyó mucho el método científico estricto, sino era una persona como más espiritual y llegaba a conclusiones. Entonces, por esta fue una de las causas que él fue muy criticado, pero por sus seguidores era exactamente esa conexión que debía tener el ser humano, igual para estudiarse, tener esa conexión espiritual. La terapia de Jung se enfocaba mucho en los sueños y en el material simbólico. Él trata el inconsciente como un aliado y no como un enemigo.
Para descubrir los complejos que aparecían con síntomas y sueños, él más que todo, primeramente escuchaba, analizaba también, y en otros casos utilizaba la prueba de asociación de palabras para así descubrir complejos. Esta prueba de asociación de palabras consiste en que el psicólogo le dice una palabra a su cliente esperando el tiempo en el que él la asocie y con qué coherencia responda. Entonces, según esta prueba, se pueden descubrir los complejos psicológicos. Una de las palabras que propuso Jung era la sincronicidad. Él decía que para describir las experiencias que desde la lógica no se pueden explicar, simplemente se puede decir que es algo de sincronización. Un ejemplo de esto, cuando en el libro él nos cuenta que estaba consultando a uno de sus clientes, escuchándolo, que había tenido un sueño con un insecto y sin pensar ven hacia la ventana y precisamente había un insecto que era uno de los más cercanos a este, porque el insecto con el que soñó su cliente no era de la región. Entonces, para él todas esas cosas tenían sentido, se podían sincronizar y todo pasaba por algo. También tuvo un sueño en el que se despertó con un gran dolor de cabeza y sin saberlo, uno de sus clientes acababa de darse un tiro en la cabeza. Para él todas estas cosas eran importantes y por esto era que él no se aferró tanto a la ciencia, porque a veces la ciencia no daba explicaciones a eso, simplemente lo dejaba de un lado diciendo que eran coincidencias sin sentido. Y para él pues eran mucho más que eso y necesitaba encontrar la explicación de todas estas cosas. Me agradó mucho poder leer sobre este psicólogo, porque es un contraste completo con Freud, que ha sido el psicólogo que más hemos venido estudiando, y me doy cuenta de que fue una persona muy espiritual y nos enseña la psicología desde un punto de vista más cercano a la persona, más cercano al espíritu, y así poder encontrar una conexión con cada parte de nuestra psique. Uno de los aportes fundamentales o más importantes de las teorías de Jung, sobre todo para el estudio de la psicología de la personalidad, es aquel que se refiere a su teoría sobre los tipos psicológicos, en la cual él presenta o propone que la personalidad se constituye en 3 dimensiones. La primera dimensión son unas actitudes fundamentales que se refieren hacia dónde está enfocada nuestra energía y nuestra atención, ya sea hacia el mundo externo, aquellas personas extrovertidas, o hacia el mundo interno, aquellas personas introvertidas. O las otras 2 dimensiones se refieren a funciones psicológicas que están agrupadas en 2 pares contrapuestos o dicotómicos. El primer par, un par racional, que se refiere a las personas con una función psicológica pensativa o reflexiva, y otra sentimental. Esto indica cómo tomamos nuestras decisiones, si lo hacemos desde la razón y la lógica o desde la emoción y el sentimiento. La tercera y última dimensión se refiere a cómo recabamos nosotros la información para esa toma de decisiones, ya sea que la hagamos desde un punto de vista
sensorial o perceptivo mediante aquella información que podemos recolectar a través de nuestros sentidos, o que lo hagamos a través de si se pudiera decir, una visión mucho más amplia, de forma intuitiva. Esto quiere decir, son personas que tienden a ver el panorama completo más que los detalles, y pueden comprender el mundo de una forma mucho más subjetiva. Sin embargo, tienden a ser vagos al momento de estructurar y articular las razones que fundamenten esa toma de decisión. ¿Okay? Luego tenemos lo que serían los 8 psiquetipos. Básicamente, Jung propone que una de las actitudes fundamentales, al combinarla con la función predominante, da una luz sobre lo que es el tipo de personalidad de cada uno. Por tanto, podemos tener 8 psiquetipos diferentes. Puede ser extravertido, reflexivo, emocional, intuitivo o perceptivo. O puede ser introvertido, reflexivo, emocional, intuitivo o perceptivo. ¿Okay? Ya siguiendo esta línea de estudio, se propone también un test, el test de Myers-Briggs, que agrega una dimensión adicional, que es el estilo de vida, cómo actuamos nosotros en nuestra vida cotidiana, si lo hacemos desde el juicio, es decir, desde la razón, o si lo hacemos desde la percepción. Las personas que actúan desde el juicio tienden a ser ordenadas, tienden a ser organizadas, sistemáticas, tener un modo un proyecto de vida estructurado, y lo van adquiriendo, lo van logrando a medida que procede su vida. Si lo graficamos, lo graficaríamos como una escalera, mientras que las personas de estilo de vida perceptivo son más improvisadas, viven en el aquí y en el ahora, son, como dice el dicho, como vaya viniendo vamos viendo, y van adaptándose a las situaciones de forma mucho más flexible y menos estructurada. Lo podríamos graficar como una línea curva serpenteante, pero llegando siempre a su final. La crítica como tal que se hace a las teorías de Jung sobre los psiquetipos y los tipos de la personalidad se debe a que son siempre posiciones contrapuestas o dicotómicas, que hay personas que pudieran desarrollar ciertos rasgos tanto de un polo como de otro, no necesariamente tienen que ser excluyentes entre sí.